Amigas y amigos, bienvenidos al tercer episodio de Política con Daniel Portela. Bien contento de estar con ustedes. Este programa se graba en Anchor. Anchor es la plataforma más sencilla para grabar su podcast. Quieres iniciar tu propio podcast hoy. Baja la aplicación de Anchor, haz como yo, que grabo directamente desde Anchor para así llevarles a ustedes el contenido. Bueno, amigas y amigos, vamos básicamente a eh, darles la bienvenida al tercer programa. Quiero agradecer a todas las personas que han estado compartiendo mi contenido, que han estado pendientes al canal, que se han suscrito al canal. Seguimos creciendo. Básicamente, ¿verdad? Para hacer un proyecto nuevo, pues hemos seguido creciendo y este programa es uno bien especial. Hoy es, que es algo que vamos a añadir, 25 de junio de 2020. Quedan aproximadamente 45 días para las primarias en Puerto Rico, el 9 de agosto. Básicamente se firma, ¿verdad? Para hacer un picadillo de noticias, se firma la nueva ley electoral, la gobernadora la firma pese a la oposición de todos los partidos de minoría. Eh, y pues hoy vamos a estar tocando diversos temas. Yo quiero dividir el programa en dos temas. El primer tema se lo quiero dedicar a lo que ha estado sucediendo con los medios, los boicots, este tipo de asuntos, ¿no? Que han estado surgiendo en el país en las últimas semanas. Y luego quiero estar abundando un poco sobre un tema en el que creo que mucha gente desconoce y es eh, cómo la comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos ha aportado al tema del estatus en Puerto Rico. Y eso es algo, ¿verdad?, que me parece bien interesante. Eso es algo que enmarca, ¿verdad?, distintas eh, situaciones y que tiene un contexto histórico espectacular que tal vez mucha gente desconoce. Esos van a ser nuestros dos temas del el programa de hoy. Eh, hay dos temas, comenzando con el primero, hay dos temas bien interesantes sobre lo que es, lo que ha estado sucediendo en los medios del país en las últimas semanas. El primero es el boicot o el supuesto boicot a la Comay o a Cobo Santa Rosa. Y el segundo es la despedida de Luis Dávila Colón de la emisora de Univisión, que es WKQ. ¿Verdad? Y en ese contexto yo quiero leer, porque me parece que lo enmarca muy bien, una columna del periodista Alex Delgado. Alex pues ha estado trabajando, ¿verdad?, en Noti1, ha sido eh, director de emisora, trabaja para el programa Jugando Pelota Dura. Y básicamente Alex en los pasados días eh, escribe una columna para el periódico Metro y es con la cual yo quiero comenzar eh, este programa y para poner en contexto, ¿verdad?, lo que ha estado pasando. La columna se llama Hipocresía Ciudadana con el Racismo, columna de opinión del periodista Alex Delgado. Y es del jueves 18 de junio. La columna dice lo siguiente. Sentencia del tribunal dicta que Alexandra Lugaro y su mamá discriminaron contra una mujer dominicana porque nació en la República. Muchas personas guardaron silencio. Muy pocos medios destacaron la información como en otras ocasiones. Muy pocos periodistas opinaron. Como Santa Rosa satirizó la figura de la licenciada Ana Irma Rivera Lacén por su color de piel negra, algo que no debió ocurrir, y mucho menos que debe repetirse. Esas muchas personas que guardaron silencio en el caso de la dominicana discriminada por su origen salieron como leones a señalar a Santa Rosa. Contrario al caso de la dominicana, en el caso de Lugaro, ahí fueron más los medios interesados en destacar el discrimen. Más periodistas socializaron en sus redes la información. ¿Es Ana Irma Rivera Lacén más ser humano que Virginia Hernández? ¿Merece la licenciada Rivera Lacén mayor dignidad que Virginia? ¿Por qué? Porque es puertorriqueña. ¿Vale más la dignidad de una puertorriqueña que la de una dominicana?
para esas personas, medios y figuras públicas que guardaron silencio en el caso de la mujer dominicana y que verbalizaron a la saciedad su indignación en el caso de la licenciada Rivera Lacén, parece ser que sí. Y pone en relieve que muchos de los que hicieron ser pro derechos humanos pueden tolerar el discrimen dependiera si el discrimen es de su club o no. La misma licenciada Ana Rivera Lacén, el profesor Rafael Bernabe, el representante Manuel Natal, entre otros, son muy vocales en estos temas de racismo y el discrimen, hasta que señalaron a Lugaro. Los que los he escuchado hablando del tema y señalando la discriminación a raíz del caso de Virginia Hernández. ¿Por qué? No son paladines de la justicia. Su silencio los delata. Su discurso es selectivo. Tienen doble vara. La licenciada Ana Irma Rivera Lacén se ha proyectado como una de las voces que luchan contra la injusticia y el discrimen, hasta que una mujer dominicana señaló a Alexandra Lugaro por discrimen. De hecho, Rivera Lacén se alineó con la persona que es mencionada como parte responsable de mirar para el lado en un patrón de discrimen según la sentencia del tribunal. La licenciada Lugaro indica que ella no fue demandada por discrimen, por la reclamación fuera contra la compañía de su madre y esta. Eso es un juego de palabras, aunque es verdad que la demanda no es en contra de Lugaro, la ubica a ella estando presente contra cuando hacía comentarios despectivos contra los dominicanos y haciendo nada al respecto. Incluso, según se validó en la sentencia, Lugaro le dijo a Hernández que si no le gustaban los comentarios racistas de su madre, que se fuera de la compañía. ¿Eso es discrimen? Mientras toda esa información trascendía, la licenciada Rivera Lacén guardaba silencio, contrario a otros casos públicos. ¿Por qué? Porque se trata de una de las suyas en el partido. Ahí la licenciada Rivera Lacén muestra su doble vara y hasta cierto punto un nivel de hipocresía en su discurso. Si es a otro, lo pelan. Si es una de ellas, silencio. Al bajar la cabeza, en el caso de Virginia Hernández, Rivera Lacén echa por la borda su imagen que tenía de intolerante al discrimen. El partido Victoria Ciudadana determinó sin brindar grandes detalles que Lugaro no discriminó. Sin embargo, todo ha sido por escrito. ¿Por qué no se exponen entrevistas para ser cuestionados sobre cómo llegaron a esa determinación? ¿Por qué la licenciada Rivera Lacén no salió a validar la explicación legal que brindó Alexandra Lugaro sobre su demanda? Como expresé anteriormente, Alexandra Lugaro es el partido Victoria Ciudadana y es temida dentro de esa organización. Una candidata a la legislatura por San Juan de ese partido expresó inconformidad con el manejo de la situación y después de escribirlo en sus redes no quiso hablar más del tema. Un candidato de Ponce denunció en Twitter que no le dieron oportunidad de cuestionar internamente sobre ese escándalo. Luego tuvo que borrar el tweet. ¿Por qué? Finalmente, el movimiento amplio de mujeres también salió en defensa de la licenciada Rivera Lacén en la controversia con Santa Rosa. ¿Recuerda a este grupo enviar algún comunicado condenando el discrimen contra la mujer dominicana Virginia Hernández? La comisionada residente Jennifer González ha sido objeto de burlas por su físico, comentarios sexistas, entre otros. ¿Ha visto usted a este movimiento de mujeres salir a condenar las expresiones? Aquí se me fue aquí la pantalla, pero aquí estamos de nuevo. Aquí estamos de nuevo. Jennifer González ha sido objeto, de burlas. ¿Ha visto usted a este movimiento de mujeres salir a condenar las mismas? ¿O no es un movimiento amplio de mujeres? Amplio. Será selecto, porque amplio no lo creo. Aquí no se puede justificar lo hecho por Santa Rosa, pero tampoco lo dictado en una sentencia jurídica sobre la figura de Lugaro. Lo que hemos visto en las pasadas 2 semanas con este tema es la selectividad, la hipocresía de un sector a la hora de hablar de racismo y discrimen, los señalamientos sobre dependimiento de a quien afecte. No hay duda que vivimos en una sociedad hipócrita y si usted no tiene la valentía
de hacer los señalamientos con el mismo ímpetu. Cuando se trata de alguien con quien simpatiza, usted es otro hipócrita. Bien interesante la columna de Alex Delgado. Tengo que hacer varios comentarios. Porque la respuesta de los seguidores de Victoria Ciudadana y la respuesta de la propia Lúgaro es decir que hay una agenda en su contra porque ellos son una real alternativa a cambiar el bipartidismo. Y es triste que el movimiento que critica cómo el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista trabajan y actúan sobre los pasados 50 años del país y manejan las situaciones en los pasados 50 años del país. Y en la primera oportunidad real que tienen de demostrar que no van a actuar igual, actúan igual. Aquí hemos escuchado en muchas ocasiones a Lúgaro, a Manuel Natal, a diversas figuras criticar la falta de transparencia en la que los partidos tradicionales resuelven ciertas situaciones internas. Pero no es la misma manera en la que el Partido Victoria Ciudadana ha resuelto la situación interna con su candidata a la gobernación. Déjenme decirles algo. No puede haber, no es libelo ni es calumnia cuando se habla de una sentencia de un tribunal. Porque una sentencia de un tribunal es algo final y firme. De hecho, ¿ustedes no les parece que si Alexandra Lúgaro hubiese sentido que se estaba difamando a su persona y se estaba cometiendo libelo, ya no hubiera presentado una demanda contra Cobo Santa Rosa, SBS, Mega TV, etcétera, etcétera? A mí lo que me parece es que quien cometió un error craso es Cobo Santa Rosa. ¿Por qué? Porque Cobo estaba ganando esta batalla ampliamente. Cobo básicamente había desenmascarado a la persona que estaba ofreciéndose como la nueva alternativa. Y Cobo, a los 2 o 3 programas de seguir señalando a Lúgaro, cae en una parodia con Rivera Lacén. Y aquí le viran la tortilla. Si Cobo no cae en eso, definitivamente no había escapatoria, no solamente para Alexandra Lúgaro y Movimiento y Victoria Ciudadana, sino para los movimientos en el país que han comenzado a quedarse con la opinión pública. Luego de eso comenzó entonces un supuesto boicot a la Comay. Fíjese el patrón. La Comay denuncia, saca a la luz pública una demanda en la cual está envuelta de cierta manera Alexandra Lúgaro. Y a las 2 o 3 semanas, el que tiene la bola de nieve en su cancha es Cobo Santa Rosa. Me parece también que hay un poco de querer controlar la opinión pública aquí. Yo creo que las personas que continuamente se victimizan no pueden terminar victimizando a otros. En el caso de Alexandra Lúgaro y el movimiento separatista en Puerto Rico, inclusive Alexandra Lúgaro, escuché que dijo en un comentario que lo que le han hecho a ella nunca se lo han hecho al PIB, por ejemplo, porque a diferencia del PIB, ella sí representa una amenaza real a los intereses del PNP y el PPD. Yo creo que ha sido porque el PIB nunca ha presentado, buenos o malos, pero nunca ha presentado un candidato en el que
exponga tanta controversia. Y yo creo que ella tiene que poner en el contexto de compararse ella y sus acciones con las de Juan Dalmau, con las de María de Lourdes Santiago, con las de Rafael Irizarry Mora, con las de Víctor García San Inocencio, con las de distintas personas, los distintos Rubén Berrío, los distintos líderes que han presentado el Partido Independentista puertorriqueño. Y darse cuenta que el ataque hacia el PIB no viene porque el PIB no representa, ¿verdad? No representa, y de hecho voy a hablar más adelante porque en la segunda parte de este podcast voy a exponer algo bien interesante sobre el movimiento independentista en Puerto Rico. Pero regresando al tema, yo creo que ha sido, yo lo dije en el primer podcast y vuelvo y lo señalo, Alexandra Lúgaro no va a repetir su gesta electoral del 2016. Yo creo que eso el país lo tiene claro y yo creo que cuando esté hablando con ustedes luego en noviembre nos estaremos dando cuenta de eso. Creo que va a bajar bastante. Tal vez podía bajar la mitad de los votos que sacó en el 2016. Pero eso comienza, ¿verdad? Una censura, ¿verdad? A la que se une figuras como Carmen Yulín, figuras como el activista Pedro Julio Serrano, figuras, ¿verdad? Otras figuras, y comienzan de distintas formas a presionar ¿verdad? Y a buscar la manera de boicotear a la Comay. He escuchado a personas señalando que la Comay o que el personaje de Cobo Santa Rosa es un personaje aliado del Partido No Progresista. Aquí cada vez que alguien está en contra de Alexandra Lúgaro es porque es PNP. Por alguna razón no lo asocian con el Partido Popular. Yo quiero que ustedes recuerden cuándo fue la única vez que la Comay y su manager, el Cobo Santa Rosa, ha estado en Fortaleza con Aníbal Acevedo Vilá, luego de que Pedro Rosselló dijera que no iba a ir al programa porque no hablaba con muñecas. Así que no creo, ¿verdad?, que Cobo sea simpatizante de mucho ¿verdad?, del movimiento estadista. Otra situación fue en el verano del 2019 y yo creo que todos tenemos que recordar que antes de que cualquier persona filtrara el chat del ex gobernador Rosselló, el gobernador renunciante, yo creo que todos tenemos que acordarnos que fue Cobo Santa Rosa y en el personaje de la Comay el que le dijo, gobernador, cuídese que sé que está en un chat hablando cosas que no tiene que hablar. Que después otras personas y otra prensa filtraran el chat completo y le siguieran dando, claro, pero la primera persona que hizo esa advertencia públicamente fue Cobo Santa Rosa. Y hay ocasiones, como les dije, en que no estoy de acuerdo con Cobo, en que Cobo se hunde el mismo, por ejemplo, vuelvo y les digo, ¿qué necesidad tenía Cobo de hacer la parodia con Rivera Lacén para que se le virara la tortilla? ¿Me entiendes? Si eso no hubiera sucedido, el boicot a la Comay no tuviera ningún tipo de sentido. Y simplemente la única persona contra la pared en este momento sería Lúgaro. Por otra parte, me parece un poco irónico el que todo el mundo sabe, y según eso lo señala Alex Delgado en la columna que les leí comenzando el programa, que todo el mundo sabe que la figura principal de Victoria Ciudadana es Alexandra Lúgaro. Y yo no creo que Victoria Ciudadana, por la situación con la demanda y con lo que ha pasado con Lúgaro, sacara a Lúgaro de la ecuación, ¿verdad? Pero también creo que veo un poco de, ¿cómo lo llamo? De cinismo y un poco de, eh, ¿verdad? De falta de lo que ellos, de falta de sensibilidad, que es lo que, ¿verdad? Que es una palabra que escuchamos tanto hoy en día, precisamente de estos movimientos. Porque yo creo que ella no perdía nada, quizás ganaba un poco por su forma de ser en decir, mira, si alguna persona se sintió ofendida por el comentario que yo hice con Virginia Hernández o por la manera en la que se trató cuando estuvo en mi oficina trabajando para la compañía de mi mamá,
yo pido disculpas. No, lo convirtió en un issue político. Dijo, no, 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 yo no tengo nada que ver. Eso es una sentencia de la compañía de mi mamá. Aquí lo que pasa es que los rojos y los azules me ven como amenaza. Y entonces caes en lo que siempre criticas, que es la politiquería. Otro caso, ¿verdad?, en el que quiero destacar es la manera en la que poco a poco los medios o los anexionistas se siguen quedando sin foros. En el caso de Luis Dávila Colón, yo creo que en varios meses o en varias semanas Dávila Colón va a conseguir otra emisora donde trabajar por los números que estoy viendo que está obteniendo en su programa de Facebook. Muchas ocasiones yo no estoy de acuerdo con Luis Dávila Colón. De hecho, creo que Luis Dávila Colón, ¿verdad? A su manera, pero es el Luis Francisco Ojeda de la derecha, ¿verdad? En el que pues sí tiene su sensacionalismo, sí tiene su corte, ¿verdad? De tratar de una manera a un grupo y tratar de una manera al otro, pero es su expresión. Y entonces en una emisora donde pues está Jay con el trabajo que hace a las mediodía, está el profesor Ángel Rosa, que obviamente es un afiliado del Partido Popular, ha estado Armando Valdés, está Pavón Roque y Díaz Olivo. Pues creo que el programa de Luis Dávila Colón hacía un contrapeso en el día a día de la emisora, ¿verdad? Era alguien que te ponía otra perspectiva de lo que tú habías escuchado todo el día. Y yo creo que en ese sentido, ¿verdad? Pues se ha quedado los medios del país, ¿verdad? Y yo sé que hay otros programas, pero básicamente los medios del país se han quedado sin esa representación del movimiento anexionista. Y creo que el movimiento anexionista también tiene culpa. O sea, creo que el PNP también se preocupa demasiado, demasiado por atender temas estrictamente políticos para controlar el país o para controlar las instituciones del país, que olvida que tiene que mantenerse vocal y mantenerse expresivo, ¿verdad? Y mantener ciertos poderes en ciertas esferas para no perder control político, ¿verdad? Para no disminuir el control político. Y eh, hay que ver en qué se sigue tornando esto. Creo que hay un poco de soberbia, por decirlo de alguna manera, en quienes tratan o han tratado de pedir sensibilidad. Y yo creo que eso es algo que el país debe darse cuenta. Yo creo que sí existe, y a diferencia de sí existe una manera, ¿verdad?, muy peculiar de vocalizar ciertas cosas y otras no. Creo que el PNP, en cierta forma, va a pagar el precio o está pagando el precio. Creo que esto es una secuela que tiene que combatir el movimiento anexionista por haberse unido vocalmente a las personas que en el verano del 19 comenzaron a pedir la renuncia de Ricardo Rosselló. Y es algo con lo que el PNP tiene que lidiar hoy en día. Porque yo creo que fueron desafortunadas y fueron vergonzosas ciertos comentarios y ciertas cosas que estaban en ese chat, ¿verdad? Y creo que alguien me comentó a mí, pero es que no hay nada distinto en el chat de lo que Donald Trump pone diariamente en su Twitter. Y sí, tienes razón. Tal vez el chat de Ricardo Rosselló es bien parecido a lo que hace Donald Trump en su Twitter. La diferencia es que Donald Trump fue elegido en los Estados Unidos, siendo así. En el caso de Ricardo Rosselló, mostró una cosa y en el chat era otra. Y yo creo que por eso fue que el pueblo se indignó, además pues, de los casos de Julia Keller y otras situaciones más. Pero yo creo que el PNP a la larga, y creo que inclusive en este momento lo está sufriendo cuando, ¿verdad? Cuando le han dado poder, le dieron poder, le dieron voz, le dieron alas, le dieron crecimiento
al movimiento separatista cuando le hicieron eco de la renuncia del exgobernador. Y es algo que ahora el PNP, ahora el movimiento anexionista, ahora los programas anexionistas, ahora los eh, politólogos anexionistas, ahora los candidatos anexionistas, ahora el movimiento anexionista tiene que combatir, tiene que combatir con un movimiento separatista que que tal vez electoralmente no sea grande, pero vocalmente es grande y vocalmente han superado al movimiento anexionista y se han colocado en posiciones de poder dentro de las estructuras, eh, de cierta forma, dentro de las estructuras básicamente que controlan los medios en Puerto Rico. Y yo creo que ese, ¿verdad?, era el contexto que les quería traer, ¿verdad? Finalmente, porque hay que eh, salvaguardar y hay que mantener, ¿verdad? Yo creo que para un país con una democracia, creo que hay que mantener un balance mediático y un balance opinionado también, ¿verdad? Y es por eso que yo vengo aquí, les doy las dos caras de la moneda e intento, ¿verdad? Dentro de mi posición y dentro de lo que yo sé que ustedes piensan que yo pienso. Pero de traerle las dos varas de la moneda para que sea usted el que tome juicio sobre lo que está pasando. Y por eso yo no expliqué, por eso decidí no explicar el caso Cobo, Lúgaro, bla, 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 y decidí leer la columna de Alex Delgado para que básicamente fueran las expresiones de Alex las que trajeran el contexto. Bueno, vamos a hablar de otra cosa, que es el segundo tema que tengo el día de hoy, y es sobre las esferas independentistas dentro de los Estados Unidos. Es bien... Yo he escuchado a personas preguntar, ven acá, ¿por qué los puertorriqueños que viven en Nueva York o por qué los puertorriqueños que viven en distintas áreas de los Estados Unidos favorecen la independencia para Puerto Rico? Eso tiene una razón de ser, eso tiene una, eh, una peculiaridad, ¿verdad? Y básicamente yo quiero traer esa peculiaridad al siglo XIX, donde Puerto Rico era una colonia de los de España, ¿verdad? Y donde surgieron distintos movimientos. Básicamente la estructura independentista de Puerto Rico era mucho más grande que la que hay hoy en día en el régimen español. Y surgieron distintos movimientos, ¿verdad? Imitando o tratando de buscar la manera de imitar lo que Simón Bolívar hacía en el continente suramericano, que era libertar y sacar del yugo español a países como Venezuela, ¿verdad? Y ahí es que surge, ¿verdad? En 1868 el Grito del Are, donde, ¿verdad? Dirigidos por Ramón Emeterio Betances, pues Puerto Rico declara una independencia que, claro está, no dura mucho por el poderío español. De hecho, Puerto Rico no ha estado buscando la independencia desde el siglo XIX. Puerto Rico ha estado buscando la independencia desde básicamente desde que los indígenas aborígenes estaban aquí cuando los españoles llegaron. O sea, esto viene desde muchos siglos. Pero ¿qué pasa? Que estas personas que propusieron el Grito de Lares, que propusieron las revueltas en San Germán, que propusieron las revueltas en Camuy, que propusieron distintas revueltas contra el régimen español, tuvieron que irse al exilio. ¿Y a dónde se fueron? A Nueva York, a Chicago, específicamente a esos dos lugares. Y es por eso que esa semilla independentista dentro de los Estados Unidos se queda, aun cuando ya Puerto Rico no tiene nada que ver con España. Se queda básicamente insertada ahora, ¿verdad? Luego de 1898, cuando Puerto Rico pasa a ser una colonia de los Estados Unidos. Y esa semilla germina en la siguiente generación. Y se siguen creando más
independentistas, ¿verdad? Sigue naciendo una nueva cepa de independentistas. Esta vez ya no contra España, ya esa generación murió. Esta vez comienza el siglo XX y es una, a pesar de que están allá, pero son los hijos de los que están allá y comienza una pro- proporcionada búsqueda de la independencia y se insertan en las estructuras. Y es por eso que tenemos descendientes de esas personas que han estado años en vacantes, perdóname, en puestos en los que desde esos puestos gubernamentales o desde esos puestos políticos han sugerido la independencia para Puerto Rico. Usted ve a un Luis Gutiérrez, que fue congresista de un lugar ¿verdad? De un congreso en Chicago, ¿verdad? En Illinois, donde básicamente ha expuesto a favor de la independencia siempre. Usted ve a un Bob Meléndez en New Jersey que ha sido un enemigo de la estadidad. Usted ve a un José Serrano, ¿verdad? Hoy en día a una Alexandria Ocasio-Cortez, donde básicamente es una descendiente puertorriqueña completamente socialista. Y yo creo que ese ha sido un juego en el que, además de que recordemos de que es entonces en los 50 o previo a los 50 donde hay otra segunda emigración antes de que se logre el ELA y entonces ese grupo de personas se comienzan en los Estados Unidos a apoyar el Estado Libre Asociado en Puerto Rico. Así que tenemos a dos grupos. Uno, una generación que se fue desde el exilio porque habían tratado de hacer un golpe contra el gobierno español en Puerto Rico para lograr la independencia. Se tiene que ir esa gente, se van a los Estados Unidos, específicamente a Nueva York, se va luego otro grupo, porque entonces está en contra, ¿verdad? De las condiciones en las que vivía Puerto Rico siendo colonia de los Estados Unidos antes del Estado Libre Asociado, específicamente en el 30 y en el 40, sobre todo en la recesión del 30, que también afectó a Puerto Rico. Se van y entonces ese grupo es Estado librista, ¿verdad? Ese grupo es el que ve que en los 50 se forma el Estado librismo. Así que básicamente el Bronx, Queens y Chicago se convierten en lugares en Estados Unidos en los que vive mucho puertorriqueño, pero que apoyan la independencia para Puerto Rico. Y suene como suene, lo han logrado y se han insertado, ¿verdad? De hecho, es eh, el señor, ¿verdad? En ocasiones eran grupos de poder, pero hoy en día podemos señalar a Luis Miranda, el padre del artista y ¿verdad? De un astro del teatro, como Luis Manuel Miranda, pero es el padre de Luis Manuel Miranda, es Luis Miranda, alguien que ha eh, propiciado y alguien que ha defendido o la independencia o la colonia de Puerto Rico antes de la estadidad, sobre todo en Nueva York, ¿verdad? Una persona bien influenciante en Nueva York y ha estado insertado dentro de la discusión política para, ¿verdad? Y aquí están entonces estos lazos entre lo que es el movimiento separatista en Puerto Rico. Vamos a poner, ¿verdad? A alguien como Carmen Yulín. Alguien como Carmen Yulín, que ciertamente es una eh, popular básicamente ligada al separatismo, y su relación con Ocasio Cortés, su relación con Melissa Mark Viverito, su relación con Luis Gutiérrez, su relación con los Miranda. O sea, esa relación de Carmen Yulín con estas personas se ha insertado dentro de la discusión de Estados Unidos. Y yo creo que aquí el PNP ha sido alguien que no ha podido hacer ese trabajo. No es hasta la oleada más reciente de emigración que entonces el PNP logra vocalizar en Orlando, en la Florida, un movimiento de puertorriqueños que sí están a favor de la anexión.
O sea que el contrapeso a lo que pasaba en Chicago y a lo que pasaba en Nueva York vino a ocurrir prácticamente en los 2000 para acá, cuando una gran parte de puertorriqueños, porque entonces recuerden que los primeros que se van, la primera emigración bajo España, se va pidiendo el independentismo. La segunda emigración bajo Estados Unidos se va aprobando el ELA. La tercera emigración, que es de la que estamos hablando, se va entendiendo que se tiene que ir porque el ELA ya nos rinde más y necesitamos ser Estado. Y entonces ahí se va un grupo de puertorriqueños en los que sí apoyan la estadidad para Puerto Rico. Pero no es hasta ahora, no es hasta los 2000. El resto de la historia, por eso es que siempre hemos escuchado decir que los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos y los políticos que logran insertarse dentro de la política de los Estados Unidos son políticos en contra de la estadidad para Puerto Rico. Son políticos que viven allá, pero no apoyan que Puerto Rico se convierta en un Estado. Puede parecer irónico. Algunas personas pueden notarlo hasta, de cierta manera, hasta, ¿verdad? Hasta egoísta. Pero es por las circunstancias en las que se fueron. Esa es la explicación. Y yo creo que es un tema que mucha gente no toca y quise traerlo a la discusión y quise compartirlo con ustedes. Y sí, yo te diría que básicamente en por ciento, hoy en día pues, vive mucho más Puerto Rico en los Estados Unidos. Creo que hay como 5.5 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos. De hecho, si Puerto Rico se convierte en un Estado, sería la segunda voz latina más grande por encima de después de los mexicanos, por encima de los cubanos. ¿Verdad? Pero básicamente cuando usted no ha visto a congresistas puertorriqueños o a gente insertada en la política puertorriqueña allá afuera, apoyando la estadidad, los aliados de la estadidad han sido norteamericanos, todos recuerdan a Doug Young, el congresista que fue aliado de Pedro Rosselló en los 90 para empujar proyectos de estadidad para Puerto Rico. Es Marco Rubio, otro aliado, ¿verdad? Un cubano norteamericano de la Florida, es Rick Scott. Y por eso es que te digo que es la Florida donde se ha concentrado el grupo que es anexionista, porque hemos visto a los políticos de la Florida, como por ejemplo al ex gobernador y ahora senador Rick Scott, también apoyando la estadidad para Puerto Rico. Y entonces tú dices, bueno, pues entonces es porque ese sector. Recuerden que los políticos brindan ese discurso que quiere escuchar la parte en la que ellos están pidiendo el voto. Y hemos visto a políticos de la Florida apoyando la estadidad, porque los puertorriqueños que viven en la Florida creo que son los que entienden que Puerto Rico debe ser Estado. Y hemos visto una contraparte en Nueva York y en Chicago, donde los políticos latinoamericanos o los políticos de descendencia puertorriqueña que viven en esa área han estado pidiendo la independencia o el Estado Libre Asociado para Puerto Rico, porque eso es lo que los constituyentes puertorriqueños de allí creen y piensan. Y es bien interesante, creo que es bien... Por eso yo quise hacer esto como el tercer episodio, porque si se fijan, primero hablé de cómo estaba funcionando la política de Puerto Rico. En el segundo video hice el contraste de cómo funcionaba la política de los Estados Unidos. Y en este tercer video estoy insertando la política de Puerto Rico en la política de los Estados Unidos. Y te estoy dando un contexto y una explicación de por qué es que surge así. Me parece que el PNP, que es el partido de anexión en Puerto Rico, creo que Pedro Rosselló ha sido el más vocal, el que más intentó hacerlo, pero no ha podido conseguir esas conexiones aliadas para la estadidad,
de lo que sí el movimiento separatista ha conseguido en los Estados Unidos, ¿verdad? Y los comisionados residentes PNP, Luis Fortuño, Pedro Pierluisi, la misma Jennifer González, han intentado empujar proyectos, ¿verdad? Y estos proyectos tienen reparos, ¿verdad? Proyectos de anexión y tienen reparos y tienen, ¿verdad? Y no se insertan en ellos los congresistas puertorriqueños de los Estados Unidos. Pero es por la clase de votantes que viven en su distrito. ¿Sabes? El distrito en Estados Unidos hay una peculiaridad de que tú llevas un discurso, o sea, no importa quién se postule por los demócratas, en el distrito donde Alexandria Ocasio-Cortez es congresista, siempre van a ganar, porque allí vive ese grupo de gente. Y de hecho eso le ha permitido a ella ser completamente de izquierda y que eso no le afecte, que eso al contrario le beneficie. Donde se postulaba Luis Gutiérrez en Chicago, eso era un distrito donde había puertorriqueños que llevaban descendientes de puertorriqueños que llevaban allí. Es un área bastante liberal y no importa, Luis Gutiérrez es alguien que había sido completamente vocal en contra de la estadidad para Puerto Rico. Y por ese discurso ganaba ampliamente ese escaño, ¿verdad? El Bob Meléndez en New Jersey, ahí hay mucho puertorriqueño que es de esa cepa. O sea, realmente es como les expliqué, realmente es en la Florida y lo vemos por lo vocal de los políticos en la Florida, donde los políticos en la Florida han comenzado a apoyar la estadidad para Puerto Rico. ¿Por qué? Porque allí es que viven la mayoría de las personas que piensan que Puerto Rico debe ser un estado. Pero no es hasta el 2000, o sea, Puerto Rico prácticamente pierde, el movimiento anexionista prácticamente pierde más de 100 años en poder colocar una facción estadista dentro de los Estados Unidos. Y se da porque se tienen que ir pensando en que debemos ser Estado para tener más oportunidades, porque el Estado Libre Asociado pues ya nos rinde más. Así que básicamente ese es el análisis. Espero que le hayan gustado. De aquí en adelante, pues quiero que ustedes también nos den temas. Quiero que también ustedes pues puedan estar insertados en la conversación. Me gustaría sus comentarios. Gracias por la audiencia del primero y el segundo video. Este video y este podcast está en todas las aplicaciones de podcast. También se sube al canal de YouTube. Me gustaría que te pudieras suscribir al canal de YouTube y que pudieras compartir este contenido con tus amigos. Te doy las gracias. Te espero en nuestra próxima edición de Política con Daniel Portela. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Quiero agradecer, ¿verdad? Y quiero decirte que estoy abierto, ¿verdad? A diferentes temas que ustedes propongan. Muchas gracias y espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos.